Y los invito, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 11. Libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1. Cuando lo tengan listo, me dicen amén, nos ponemos de pie y después nos volvemos a sentar para que tomemos la palabra con gusto. Jueces capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Jefté, galadita, era esforzado y valiente, o valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú bendiciéndonos con tu palabra. Te ruego, Padre, que me des las palabras, que pongas las palabras necesarias y justas en mi boca, que no sea mi sabiduría ni mi entendimiento, sino sea la guianza de tu Espíritu para dar esta palabra. Igualmente, unge nuestros oídos con tu Espíritu para escucharla, entenderla y grabarla en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por todos los que estamos aquí y que seamos bendecidos por tu palabra en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Para entender un poquito lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, necesito aclararles algo. El hebreo es un idioma en ciertas maneras muy difícil, porque cuando se escribe el hebreo no es como el español ni el inglés. Cuando usted fue a la escuela le enseñaron que estaban las palabras o las letras consonantes y las vocales, ¿cierto? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Las consonantes son las demás letras. En inglés y en español es lo mismo. Pero resulta que en el idioma hebreo no hay vocales. El idioma hebreo es muchas palabras, se trata o cambia la forma a lo que usted se está refiriendo. Por decir algo, imagínese que en lugar de tener esas sillas de plástico son sillas de madera, ¿cierto? Entonces, si dijéramos en hebreo, hermano, pase y siéntese en esa madera, automáticamente usted piensa, cuando dice esa madera está hablando de sillas, porque las sillas son de madera, ¿cierto? Pero si usted entra en una casa y le dicen, hermano, siéntese a comer, ¿qué es lo que usted entiende? O siéntese en esa madera para comer. Entonces el concepto es sentarse a la mesa. Así es más o menos como se explica el hebreo. ¿Por qué le digo esto? Porque todos los nombres en hebreo tienen un significado. Y dependiendo de lo que usted quiere dar a entender, se ajusta ese significado. Por ejemplo, cuando lleva uno muchos años estudiando la palabra de Dios, sobre todo la ley de Moisés, cuando lee los evangelios, cuando dice, escucha la ley, obedece la ley o cumple la ley, a veces la ley se entiende como enseñanza. A veces se entiende como ley religiosa o a veces se entiende como ley para los hombres. Dependiendo el contexto, como ha dicho el pastor, dependiendo el contexto, se debe entender a qué se refiere la palabra ley. Por ejemplo, aquí dice Jefté Galadita. En ese entonces no había así como Raúl Leonides o Juan Pérez. Cuando se decía Jefté Galadita, se refería a Jefté, hijo de Galaad. Así era como se dice. ¿Se acuerdan de Bartimeo? En unas versiones diferentes a la Reina Valera y en la versión hebrea dice Bar, hijo de Timeo. Solo que en español le dicen Bartimeo. Pero en realidad quiere decir Bar, hijo de Timeo. O hijo de Timeo. Entonces aquí dice Jefté Galadita, refiriéndose a su padre, dice, era esforzado y valeroso.
era hija de una mujer ramera, una prostituta, que en la Biblia no se condena mucho a este tipo de mujeres porque por alguna razón u otra tenían que hacer ese trabajo o se dedicaban a eso. Dice, y el padre de Jefté era Galaad. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué significa Galaad? ¿Alguno de ustedes ha investigado o ha visto sabe lo que significa Galaad? Galaad en hebreo significa el monte del testimonio. Y la primera mención que hace la Biblia respecto a Galaad es en Génesis capítulo 31, que es cuando se acuerdan que Labán persiguió a Jacob porque Jacob se había ido con sus dos hijas, que eran sus esposas y los hijos de él, y lo alcanzó y trató de hacerle mal. Y en la noche Dios se le revela a Labán y le dice, ten cuidado de hacerle algo a Jacob. Al otro día llega Labán, se acerca a Jacob, hablan y todo, y hacen un pacto, hacen un convenio. Entonces, donde ellos hablaron, juntaron un montón de piedras y le llamaron, desde ese momento, le llamaron la región de Galaad, que significa el monte del testimonio. Eso significa Galaad. ¿Y por qué es importante los nombres? Porque en el hebreo todo tiene un sentido. Tal vez para nosotros es difícil porque no dominamos el hebreo o no hemos entendido el hebreo o nunca hemos escuchado del hebreo, pero en el hebreo todo tiene un sentido respecto a los nombres. Versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron afuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Por lo que dice, si usted lee detenidamente, suavecito, sin andar a la carrera, dice que la mujer de Galaad tuvo hijos. Entonces quiere decir que por un tiempo la mujer fue estéril. Por eso Galaad se mete con la mujer prostituta y le engendra un hijo, dando a entender que era el hijo mayor. Porque fíjese lo que dice el versículo 1 y en el 2 dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Entonces quiere decir que los hijos de la esposa corrieron al hijo del que no era la esposa. Y aquí hay una cosa interesante. Da unas cualidades que tenía este hombre. Era esforzado y valeroso. Dice más adelante el versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y fíjese lo que hizo. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salieron con él. Eso dice la Reina Valera. Y se juntaron con él hombres ociosos. ¿Entienden ustedes qué es la palabra ocioso? Exactamente. Que no tienen nada que hacer. ¿Nunca han escuchado ustedes un dicho que dice que mente ociosa, taller del diablo? Una mente que no está ocupada es campo fértil para el diablo. Porque si usted no lo llena de palabra, el diablo lo llena de travesuras, ¿sí o no? Jesús mismo dijo, si el espíritu sale de su casa y no lo llenas y el espíritu vuelve y la encuentra vacía y limpia, ¿qué hace? Trae, no 4, 7. Trae otros 7, dice, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Pero fíjese lo que dice la versión hebrea. Dice, y se juntaron con él hombres e hicieron una banda de ladrones. ¿Se imagina? Un hombre esforzado y valeroso y al final termina como un malhechor. ¿Qué es lo que hacen los ladrones? Tomar lo que no es suyo, ¿cierto? Exactamente. Pretextos, me corrieron mis hermanos. Pretextos, no tengo nada. Porque lógicamente al ser hijo de una mujer prostituta, la prostituta era prostituta porque no tenía nada. ¿Qué le iba a dar al hijo? ¿Cierto? Solamente. Y oiga, use la lógica, hermano. Decir que era, o saber
o que supiera la gente que era hijo de una prostituta era algo honroso? No. O sea, muchas cosas se confabularon, se juntaron sobre él. Por eso no es difícil de entender por qué terminó siendo un ladrón. Sin embargo, una cosa muy importante que a veces nosotros olvidamos. ¿Quién de los que estamos aquí no robamos antes de ser cristianos? ¿Quién de los que estamos aquí no mentimos? ¿Quién de los que estamos aquí no hicimos cosas? ¿O quién de nosotros? Yo en lo personal, hay cosas que yo recuerdo que hice antes de ser cristiano y todavía me dan vergüenza. Y me da más vergüenza con Dios, hermano, porque aún así Dios envió a su Hijo a morir por mí. No es que tengas que olvidar tu pasado, es que hay que recordar el pasado. ¿Por qué? Porque cómo estábamos antes de venir a los caminos y lo que somos ahora en Cristo. Allá afuera nadie nos quería, excepto la mamá o el papá. De ahí en fuera, ¿quién más te quería? Te ofendían. No te quería ni el diablo, porque el diablo te quería matar. ¿Sí o no? Y aún así podíamos haber sido lo peor de la familia. Y sin embargo Dios dijo, a ese también lo quiero para que venga conmigo. Esa es la importancia de recordar nuestro pasado. Porque si recordamos nuestro pasado y lo comparamos con nuestro presente, nos daremos cuenta de la gran misericordia que tuvo Dios. ¿Cuántos no anduvieron en la droga? ¿Cuántos no anduvieron en el alcoholismo? ¿Cuántos no anduvimos haciendo otras cosas? Que son vergüenzas nomás de recordarlo. Y esto no quiere decir que porque yo lo recuerde estoy mal, no. Es para que yo me acuerde de dónde me sacó el Señor. De dónde me rescató Él. Y como dijo el pastor en la prédica del domingo, muchos dicen, pero si yo ni peco, si yo lo que hago no le hago mal a nadie. Eso es engañarse uno solo. Acuérdense que Jesús dijo, yo le daré vista a los ciegos, a los que no ven el pecado que tienen delante de Él, o el pecado que están cumpliendo. Sin embargo, vino Jesús y te dijo, sí, eres un pecador. Porque si no hiciste esto, hiciste esto. Si no hiciste esto, hiciste esto. Y al final nos dimos cuenta que sí éramos culpables de muerte, ¿sí o no? Eso es lo que hacía este hombre. Nació de una prostituta. Yo cuando leo que él era esforzado y valeroso, ¿alguno de ustedes ha visto una persona o un hombre o una mujer que quedaron huérfanos de niños y desde que quedaron huérfanos empezaron a ser maltratados? ¿Cómo se hace uno? A golpe y a porrazo se defiende uno, ¿sí o no? Aprende uno a defenderse, a no dejarse de los demás y se hace duro de carácter. Se hace duro de corazón porque dice, no vuelvo a pasar humillaciones, no vuelvo a sufrir. Por lo regular eso es lo que sucede. Ahora podemos entender el caso de Jefté. Acuérdense que en esos tiempos las personas prostitutas eran despreciadas. En estos tiempos ya no es tanto así, sino son, ¿cómo se dice? Es tolerado. Pero en ese entonces era muy difícil ser hijo de una persona así. Y eso nos lleva a una cosa muy importante. Primer punto, Galaad, como le dije, significa monte del testimonio. En su propio apellido o por el nombre de su padre estaba diciendo o llevaba el sobrenombre del monte del testimonio. ¿Por qué? Porque iba a ver la gloria de Dios en él. El libro de Jeremías, si quiere buscarlo, Jeremías 8:22, hace una referencia a Galaad. Todos hemos escuchado la palabra bálsamo de Galaad, ¿cierto? Ese es el libro donde habla 8:22, es donde dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico,
¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es lo que dice Jeremías. Por eso a Jesús se le llama el bálsamo de Galaad. ¿Todos entendemos o hay alguien que no sabe qué significa bálsamo? Bálsamo es como, por ejemplo, cuando usted tiene un dolor o tiene algo en la piel, que toma un ungüento y se lo pone y la sana. Ese es un bálsamo, un ungüento, un aceite, algo que se pone sobre la piel y le ayuda. Exacto, como si fuera árnica, ¿me entiende? Pero dice bálsamo de Galaad. En otras palabras está diciendo bálsamo del monte del testimonio. A eso se refiere. Por eso hay algunas versiones llaman a Jesús o lo llaman como el bálsamo de Galaad. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús fue el testimonio cumplido en él para la salvación de nosotros. Por eso le digo, los nombres en hebreo tienen mucho significado. Punto número 2. A pesar de que era un hombre así, Dios tuvo misericordia de él, así como tuvo de nosotros. Y como hablé la vez pasada respecto a Gedeón. En el libro de los jueces nos enseña mucho respecto a la unción. Muchos de ustedes, o tal vez algunos, entendemos lo que es unción. Otros tal vez no. La unción, como lo dije la vez pasada, cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Padre y el Espíritu Santo pasó a morar en nosotros. Y Jesús también pasó a morar a nosotros. Jesús dijo, no puedes tener al Padre sin tener al Hijo. Ni puedes tener al Hijo sin tener al Padre. Entonces tenemos a los dos. Por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? De ahí viene el bautismo del Espíritu Santo cuando vienen los dones en nosotros. Podemos tener todos los dones o una parte de los dones. Pero para hacer ciertas cosas necesitamos la unción. Como lo podemos ver aquí. Aún Elías, con todo el poder que tenía detrás de él, había veces que necesitaba la unción para hacer grandes cosas. Como aquella vez que se enfrentó a los 850 falsos profetas. Me dijo un hermano, no hermano, eran 400. Sí, 400 de Acera y 450 de Baal. Son 850 falsos profetas. Entonces él lo que hizo, que cuando él se enfrentó, él iba en la unción. Y hay otro momento donde él llevaba la unción de Dios, pero la Biblia no lo menciona como unción. Dice que a su palabra cerró los cielos 3 años y medio, ¿sí o no? Dice que cerró los cielos y no cayó agua. Eso también es unción, para declarar eso. Pero hay otra. Dice que cuando regresó, dice que Acab iba en su caballo, en su carro, y el caballo iba corriendo. Y Acab iba sobre su carro porque iba para su palacio. Y dice la Biblia que Elías lo alcanzó. Una persona no tan mayor, yo creo que tendría como unos 50, 60 años. Y dice la Biblia que Elías lo alcanzó y iba al paso del caballo e iba hablando con Acab. Eso también es unción. Porque para alcanzar un caballo corriendo, ¿usted sabe a cuánto corre un ser humano? No, sí, pero ¿a cuántas millas corre un ser humano por hora? No. Lo máximo, ¿ustedes saben quién es Usain Bolt? El hombre más rápido en las Olimpiadas. Ese hombre está calculado que corre de 5 a 6 millas por hora. Ahora, ¿un caballo sabe a cuánto corre? De 35 a 40 millas por hora. Entonces, si usted lee que Elías se acerca al carro de Acab cuando el caballo iba corriendo, eso era unción en su físico para alcanzar el carro y luego para ir hablando con él y corriendo. Entonces,
es el mismo espíritu. Hay diferentes manifestaciones de unción. Por ejemplo, hay unas personas que ven la unción, ven una nube detrás del predicador. Hay personas que la unción la sienten sobre ellos, como un fuego. Hay otros que la miran como una luz. ¿Se acuerdan del Pentecostés? Que miraban llamas de fuego sobre la persona. Hay otros que sienten un fuego aquí en el vientre y que sale así como una bola y salen palabras. Hay otros, y eso yo se los digo. Yo conozco un hombre en Santa Bárbara que cuando ese hombre baja la unción sobre él predica ahorita y lo que usted quiera, pero cuando ese hombre ora y se mete tanto en la oración, así como de aquí a donde está ese speaker, se siente algo caliente que sale de él. Pero se siente, hermano. Ese hombre está con los ojos cerrados y está moviendo las manos así y nomás de repente como que haga de cuenta que está a un lado de un heater, de un calentón. Se siente así como sale lo caliente de él. Hay muchas manifestaciones, pero al igual que los dones, es un mismo espíritu el que lo hace. Hay predicadores que Dios les ha dado señal que cuando la unción viene sobre ellos, se manifiesta en una señal, a algunos es la mano. G. Yavi le decía que cuando Dios lo usaba a él para orar por los enfermos, la unción venía a él y su mano se empezaba a poner caliente y le temblaba. ¿Me entiende? Hay diferentes. Dios da como Él quiere. Todo está en que busquemos esa unción. Ahora bien, fíjese lo que dice Jueces 11:29. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manases, y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Otro nombre, Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Por qué razón pasó esto? Después del versículo 3, usted escucha que los hijos de Amón se levantaron contra Israel. Y de toda la gente que había en Israel no encontraron un hombre esforzado y valeroso como Jefté. Entonces los mismos que lo habían corrido vinieron a buscarlo y le dijeron, hey, los hijos de Amón se han levantado contra Israel. Te queremos a ti como caudillo. Queremos que tú nos ayudes. Y Jefté les dice, ¿cómo es posible que primero me corren, me echan de ustedes y ahora vienen y me buscan? Y le dijeron los hombres, mira, no te fijes en eso. Ven ahora, ayúdanos, batalla contra a los hijos de Amón y tú serás nuestro caudillo. ¿Entienden qué es la palabra caudillo? Líder, el jefe, el que nos va a guiar. En otras palabras, todos nos vamos a someter a ti. Entonces dice Jefté, ¿están seguros? Sí, porque solamente tú puedes hacerlo. Entonces él acepta el cargo y viene a ayudarlo. Y ahora fíjese lo que dice el versículo 29, Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manases, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra Mizpa? Y la palabra Mizpa se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Mizpa significa el montículo de piedras que puso Jacob y Labán en el monte del testimonio. Mizpa significa el altar de piedras o el montón de piedras. Y Galaad significa el monte donde se hizo ese pacto. Por eso Mizpa de Galaad dice el altar del monte del testimonio. Para que vea lo importante que es del hebreo. Ahora bien, dice aquí que vino el Espíritu de Jehová sobre Jefté. ¿Alguno de ustedes ha sentido algo respecto a eso o ha sentido lo que es la unción? Cuando está hablando con una persona que de repente se le empiezan a venir los versículos que usted no se acordaba. Y la cosa es que la unción, o como dice el pastor,
cuando el Espíritu viene, te hace hacer cosas no comunes. Yo le voy a decir una experiencia que tuve hace muchos años. La primera iglesia donde yo comencé a predicar, tenían un home de rehabilitación. Ahí llegaban drogadictos, pandilleros, alcohólicos, de todo tipo. Y a esa iglesia iban a las cárceles y aquellos presos que se habían portado bien, los metían a un programa para rehabilitarse. Entonces ese home había de 15, lo menos que llegaba a ver era 15 personas, de todo tipo y colores y sabores, como usted quisiera. Y una vez yo le dije al pastor, yo quisiera estar una semana ahí en el home, pues para conocer el ambiente o cómo se hace o cómo trabajan ahí. Me dijo, ok, ve. Entonces se levantaban a las 4 de la mañana, de 4 a 4 y media había que arreglarse y todo. A las 5 de la mañana había que tomar un estudio de 40 a 45 minutos. De ahí se iban a almorzar y a las 7 tenían que entrar a trabajar. Entonces un día me dijeron a mí, hermano, dice, para tal día, no sé, miércoles, jueves, dice, ¿nos puede dar el estudio? Le digo, sí, claro que sí. Entonces yo me acuerdo que esa noche yo oré y me dormí. Y al día siguiente, cuando yo me desperté a las 4, yo traía un fuego aquí en el estómago, pero yo sentía que era algo que tenía que salir. Y yo le dije al Señor, ¿qué es? Le digo, ¿por qué me siento así? Y poco a poco me fue abriendo el entendimiento y sentí que tenía que decir una palabra. Pero le digo, Señor, es que yo no sé a quién. Digo, son como 15, 16 personas, no sé a quién. Y yo le preguntaba al Señor, ¿a quién es lo que tengo que decir y qué tengo que decir? Era la primera vez que lo sentía. Entonces cuando comenzamos el estudio, todos se sentaban así alrededor y yo empecé a dar el estudio. Y en un momento dado yo empecé a recorrer uno por uno así y mero enfrente de mí, así como por estar el hermano Daniel, estaba un hermano que estaba en silla de ruedas. Este hermano, por andar allá en el mundo, le pegó algo y cayó en el hospital. Y cuando salió, había quedado paralizado desde el cuello a los pies. Con terapias y todo eso, pudo volver a caminar con muletas. Pero por lo regular estaba sentado en una silla de ruedas. En ese home de rehabilitación, todos tenían que lavar su ropa. Pero como él estaba en silla de ruedas, le lavaban la ropa a él. A cada uno le daban su montoncito de jabón para lavar su ropa. Y este hermano, porque estaba en silla de ruedas, no faltaba quien le lavara la ropa. Habían orado por él, Dios le había dado palabra, había dicho que ya lo sanaba, que le quitaba eso. Entonces eso yo no lo sabía, lo supe después. Llegó un momento en que se dieron cuenta que el hermano ya podía caminar solo sin muletas y podía hacer ciertas cosas, pero se había acostumbrado a que le dieran de comer en la boca, que le lavaran su ropa, que le limpiaran sus zapatos, o sea que él nomás estaba sentado. ¿Cómo lo probaron? Un día le dijeron, mira hermano, aquí está tu plato de comida, vamos a hacer no sé qué, y ahorita en lo que venimos, te lo servimos, te damos de comer. A propósito, tomaron tiempo y no llegaron a la hora que le dijeron. Cuando regresaron, el plato estaba vacío. Y para llegar a la mesa, no podías ir con la silla de ruedas. Y así lo probaron y se dieron cuenta que podía hacer sus cosas. Entonces, cuando yo estaba dando el estudio, recorriéndolo así, cuando lo vi de frente, yo nomás sentí que ese fuego que sentía yo en mi estómago salió así, por mi boca. Y yo me acuerdo que nomás le dice, así dice el Señor, por cuanto tú has mentido diciendo que Dios no te ha sanado cuando Él ya te sanó, arrepiéntete si no te viene algo peor. Cuando yo dije esas palabras, yo me quedé así, ¿cómo le diré? Como asustado o admirado, pero el hermano hasta quedó así. Al tiempo, ese hermano volvió al hospital, paralizado del cuello a los pies. ¿Qué fue lo que pasó? Siguió con lo mismo. La comodidad de que le hicieran todo. Esa es la primera vez que yo sentí eso.
No sé, digo, yo sentía ese fuego que estaba aquí en mi estómago, pero cuando vi a esa persona salió así como un borbotón. Y al final se cumplió la palabra. Eso no quiere decir que yo sea muy especial, pero a lo que yo vengo es, hay momentos en que tal vez Dios nos ha querido usar y no sabemos cómo reaccionar. Y hay una palabra que dijo Jesús. Dice, cuando los lleven enfrente de los jueces o de los gobernantes o de las personas que dice, no penséis lo que vas a decir, sino que en ese momento el Espíritu te va a dar lo que hables. Tal vez muchos de nosotros nos ha pasado, pero como no hemos tenido la experiencia o no lo sabemos expresar, nos hemos reprimido, ¿sí o no? Cuando hablamos con una persona, le hablamos del Señor. Cuando Dios quiere que digamos una palabra y nos quedamos callados. Incluso tal vez aquí dentro de la iglesia, algo te quiere el Señor, te quiere dar para que lo compartas con alguien o le digas una palabra a alguien, pero uno se retrae. Hay muchas cosas que aprender todavía. Y como dijo el pastor, lo que dice el apóstol Juan, nosotros tenemos la unción del Santo. Solo que a veces por temor, por miedo, tal vez porque no sabemos cómo reaccionar, nosotros mismos nos reprimimos. Es tiempo, mis hermanos, de empezar a dejar que Él se manifieste en nosotros. Fíjense, le voy a contar otra. Experiencia propia. Estaba yo encargado en una pequeña iglesia en Fillmore. Era una iglesia más o menos de ese tamaño, había como 100 sillas. Y yo me acuerdo que como 3 días antes el Señor me dio una prédica, pero una prédica, hermano, que casi ni estudiaba yo, lo iba yo escribiendo porque Él me iba dando todo. Y yo mismo decía, no, esta prédica es para una iglesia llena, decía yo. Y la armé y todo, y la leía, y cada día estaba yo más convencido, pues, del poder de esa palabra. Y el día que llegó para hacer el servicio, ¿cuántas personas creen que llegaron? Yo decía, ese día va a estar lleno. Para mí va a ser como estar en un estadio lleno. ¿Cuántas personas creen que llegaron? Llegaron 2. Una suegra y su nuera. Llegaron como 15 minutos antes de la hora. Cuando vi que ya no llegaba nadie, yo miraba yo por el parqueadero y vacío. Porque hasta ellas llegaron caminando. Ese día no fue ni mi esposa ni mis hijos. Y yo agarré mi Biblia y me salí para afuera. Le digo, Señor, no, le digo, ese mensaje que tú me diste no es para 2 personas. De ahorita voy a armar un estudio y todo, le digo, porque ese mensaje tiene que ser para más gente. Y ahí estaba yo buscando armar un estudio cuando oigo así su voz así dentro de mi oído y me dice, no, yo te di ese mensaje para que lo prediques hoy. Digo, Señor, pero nomás hay 2 personas, eso que no te importe a ti, dice, te lo di para hoy y lo quiero para hoy. No, hermano, yo cuando me subí, yo no sé qué es lo que hice. Yo me acuerdo que predicaba y la abuelita, la suegra y la muchacha estaban así. Yo no sé cómo fue, qué se sintió, qué no se sintió, pero yo sentía que estaba lleno. Es que a veces la unción te pone a prueba para ver qué es lo que vas a hacer. Si estás estudiado, si conoces la palabra, si de veras quieres hacer las cosas, a ti no te debe importar si hay uno solo. Cuando Dios te dice, da lo que tienes, dalo. Si hay 1, bien. Si hay 2, mejor. Si hay 3, mucho que mejor. Pero el mínimo es 1. ¿Acaso no Jesús fue por una sola persona a Gadara? El endemoniado gadareno. Y cuando habló con él y lo sanó, ¿qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y diles cuántas cosas ha hecho Dios por ti. A la samaritana, ¿cuántos samaritanos necesitó? 1. Muchos dicen, es que las mujeres son chismosas, por lo que sea, pero usó a la samaritana. ¿Sí o no? Ojalá hubiera habido hombres chismosos.
pero usó a la mujer. ¿Y qué dijeron los samaritanos? Ahora ya no creemos por lo que tú dices, lo hemos visto y ahora lo que creemos en él. Ahora entiende la importancia de orar, la importancia de decirle, Señor, enséñame, guíame. Enséñame cuando eres tú el que quiere que haga las cosas. Esa es la importancia de la unción, hermano. Otra más. ¿Se acuerdan que yo les he platicado de un músico? Esto era en la iglesia, el pastor lo conoce, del hermano López en Santa Bárbara. Un día dijo el pastor, dice el Señor que le hagamos una fiesta de 10 días. Tenían 3 personas que cantaban. Una dentro de este músico que les he hablado. Había otro muchacho y una muchacha. La muchacha se metió al colegio de Santa Bárbara a estudiar piano. Tiene bonita voz. Lo que pasa es que su voz es muy bajita. Entonces, siempre la echaban al último. Era la única que tocaba el piano. El muchacho este solo toca la guitarra. Y el otro muchacho tocaba bajo, guitarra y piano. Entonces cuando dijo el pastor, vamos a tener una fiesta de 10 días, cada cantante va a cantar un día, y así hasta que se terminen los 10 días. Las 2 personas, los 2 varones que les digo, practicaban en la casa donde yo vivía. Y les digo esto porque yo escuché lo que dijeron. Decía uno, la muchacha se llama Jackie, yo no sé para qué pusieron a Jackie, dice. Esa ni se oye cuando canta ni con micrófono, dice. Ojalá y nomás la dejaran tocando el piano. Dijo el otro, es que no nos sirve a nosotros, dice. Tú y yo la podemos hacer. Y así estaban platicando los 2. Bueno, cuando empezó el miércoles, empezó el otro muchacho. Ese muchacho, hermano, tenía todo el grupo y él no tocó ningún instrumento y llegó así vestido, pues, ahora sí, de traje y todo, que él iba a ser el solista. Mira, hermano, empezó a cantar. Y por más que le hizo, nada. Es más, los hermanos ni palmeaban. Y él desesperado y se quebraba arriba y todo y todo. Y este músico que les digo que conozco de la guitarra, cuando llegamos a la casa dijo, dice, mañana va a ver, dice. Mañana va a ver lo que es de veras cantar. Pues al otro día, mi hermano, empezó y acabó y lo mismo que el anterior. Entonces estábamos cenando después del servicio y me dijo un hermano que vivía aquí en Lompo, se quedó allá con nosotros. Me dijo, Raulito, ¿qué crees que pasó? Digo, ¿qué crees que pasó? El orgullo. El orgullo de sentirse mejor que los demás fue lo que les pasó. Digo, mañana vas a ver lo que va a pasar con Jackie, le digo. Esa muchacha tendrá todos los defectos que tú quieras, pero lo único que sí tiene es que es humilde. Y cuando ella canta, lo canta para Dios. Vas a ver mañana lo que va a pasar. Y cómo fue, hermano. Ese viernes llegó y al primer que le pegó al piano, aquello se desató, hermano. Miren, las mujeres que llegaron bien peinadas andaban deschongadas. Andaban de un lado y otro, dance y dance y dance. Y cuando acabó todo, le dije al hermano, ¿viste lo que pasó? Esa es la diferencia de hacerlo en el orgullo y hacerlo humildemente. Ellos despreciaron a la muchacha y mira lo que Dios hizo con la muchacha. A veces el espíritu no funciona o no puede funcionar con nosotros cuando estamos llenos de orgullo, cuando nos creemos más que los demás. Una pregunta, ¿cuál era la ocasión de los 10 días de fiesta? El Señor le había dicho que hiciera 10 días de fiesta porque iba a responder muchas peticiones. Y una de las peticiones, yo en lo personal, en una de las peticiones que a mí me cumplió fue esta. Yo tenía un hoyo así en mi pie izquierdo. Medía 1 pulgada de diámetro por media pulgada de profundidad. Y ya llevaba yo como 3, le llaman úlcera. Llevaba yo 3 meses yendo a algún center ahí en Goleta para que me curaran. Y no cerraba y no cerraba. Cuando en esa úlcera metían un pedazo de trapo con antibióticos y todo a ver si me funcionaba. A mí en lo personal ese día, esa noche que oraron por mí,
al otro día cuando me iba a hacer la curación, haga de cuenta que esa cosita de trapo la empujaron hacia afuera y cerraron la carne. Allá en Santa Bárbara, en el Samsung Clean, había un famoso doctor que se apellidaba Sugar. Así se apellidaba Sugar. Era especialista en ese tipo de heridas. Una semana antes había ido yo porque me mandaron con él porque no cerraba. Me revisó, me dijo, no, esto así, así, así. Dice, te veo la próxima semana. Eso, cuando me cerró esa herida, fue un sábado. Fui con él el martes. Y me dice, a ver, señor Leonidas, dice, ¿cómo va esa herida? Y yo, ¿cómo va esa herida? La ex herida. Dice, ¿por qué ex herida? Y saco mi pie y se lo enseño, mira. Y se acerca y le toca. Ya está cerrado. Dice, ¿qué hiciste? Si yo te vi la semana pasada y estaba ahí tamaño bache. Digo, pues para que veas. Y se me cae, y le hace así, pues se pone así su barbita y me dice, ¿qué hiciste? Yo nada, le digo. Dios fue el que lo hizo. Y le platiqué cómo fue. Me dice, ¿sabes qué? Dice, yo no sé por qué, ni sé lo que ustedes hacen. Lo que sí sé es que Dios hace esas cosas. Dice, ya no tienes que venir conmigo. Dice, cancelo la próxima cita. Ya está cerrado, ¿a qué vas a venir? Y esa vez Dios contestó muchas cosas. Pero le dijo, tienes que hacer una fiesta de 10 días. Y hizo Dios muchas otras cosas con las demás personas. Yo les digo lo que yo viví, lo que yo vi. Hasta mi hermana se quedaba con la boca abierta porque ella miraba el tamaño agujero que tenía yo en mi pie. Pero bien, eso es lo que le digo. Muchas veces Dios no puede funcionar porque, como dice el hermano Daniel, o no tenemos la fe suficiente, o no le creemos, o estamos en el caballo del orgullo. Dios no puede funcionar así. Por eso la palabra dice que bienaventurados los humildes. ¿Porque ellos qué? ¿Cómo quieres ver a Dios si no eres humilde? El que es humilde entiende que no es Él, es Dios en Él. Es lo que Dios hace en Él, con Él, no por Él, como dijo el pastor. Ese movimiento fue muy grande. Era sano al principio, pero de ahí se empezaron a agarrar todos para sacar beneficio. Ese es el gran problema. Yo me acuerdo que hubo un evento en Oxnard, donde vinieron predicadores que hicieron una gran campaña, como en el 98, 99. Y traían la unción de la risa. Eso de que le tocaban la barriga y se tiraba al piso, ri. Así le llamaron la unción de la risa. Hay muchas cosas donde han prostituido el movimiento del Espíritu para sacar beneficio. Y aquí viene un gran problema, hermano. Así como Jefté, muchos hombres de Dios y muchas personas confunden la unción con la emoción, como dijo el pastor. Fíjese lo que dice, lo que acabamos de leer, 11:29, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Esa es la unción. Ahora fíjese la emoción. Diga, hermano, es cierto. Y si es el Espíritu que estaba sobre Jesús, ¿cuál es el Espíritu que tenemos nosotros? El mismo, ¿no? ¿Cierto? Pero fíjese el error que cometió Jefté. Y eso es lo que muchas veces también cometen muchas personas. Dice, punto número 3, Jefté bajo la emoción. Jueces 11:30. Fíjese lo que dice. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Fíjese, de la unción pasó a la emoción. Dice, cualquiera que saliere de mi casa a recibirme después de vencer a los amonitas, será de Jehová, dice, y lo ofreceré en holocausto. ¿Sabe usted lo que es el holocausto?
Holocausto se refiere en el judaísmo o en los que practicaban los sacrificios en el desierto. Holocausto era cuando se sacrificaba la víctima, una oveja, un cordero, y se quemaba completamente delante de Dios. Ese es un holocausto. La ofrenda quemada hasta las cenizas. Por eso ahora entenderá que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos se le llama holocausto, porque después de que los mataban, los metían en los hornos y los quemaban. Por eso se le llama holocausto. Ese es un holocausto, quemar a la víctima o el sacrificio hasta las cenizas. Dice, antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en el que se quemaba la víctima completamente. Ese es holocausto. ¿Cómo lo llamamos nosotros ahorita? Dice Pablo que nosotros nos acerquemos a Dios o vengamos delante de Dios con holocausto. ¿Qué significa holocausto? Quémense delante de la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Sacrificio. Sacrificio. Completamente. No nomás la mente, no nomás el corazón, completamente. Todo tu cuerpo, todo tu alma y todo tu espíritu. La otra, lo que hizo Jefté es un voto. Es un voto que hizo a Dios. Y ofreceré lo que salga a recibirme de mi casa cuando yo regrese victorioso. Pero fíjese lo que dice Deuteronomio 23:23. Dice, luego que salga de tus labios, cuidarás de cumplir. Dice, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor, tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Dice Eclesiastés 5, versículo 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa o voto, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos o necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. O que prometas y no cumplas. Jesús lo dijo de esta manera, que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque fuera de eso es pecado. ¿Qué hizo Jefté? Estaba bajo la unción, sabía lo que tenía que hacer, pero la línea que divide la unción de la emoción es muy delgada. Entonces él hizo un voto con sus propias palabras. Y lo vamos a ver más adelante. Como dice el pastor, les voy a poner un ejemplo de lo que dijo el pastor. Hay mucha gente que le gusta ver ese tipo de personas en la televisión. Yo conocí una persona que según anduvo muy cerca del Benny Hinn. Un día me dijo, ese hombre cuando camina, dice, un círculo de fuego lo va cuidando 360 grados alrededor de él, dice. Aparte de eso, dice, van 4 ángeles adelante y 4 ángeles atrás. Ese hombre donde va, cuidado que el diablo le tiene miedo. Decía yo, caray, tanto así, dije yo. Pues uno lee la Biblia, ¿no? Y la Biblia no dice eso. El único donde yo leo que había ángeles detrás de él, ¿quién es? No, Eliseo. Cuando le dijo, Señor, ábrele los ojos al criado para que vea que no estamos solos. Dios le abre los ojos a Jesse. ¿Y qué es lo que ve Jesse detrás de ellos? Carros de guerra a caballo, carros de fuego, ángeles, todo el ejército celestial estaba detrás de él. Cuando le dijo Jesse, Señor, ahora sí estamos rodeados del enemigo. Le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea quién está con nosotros. ¿Entiende? ¿Se da cuenta? Una vez llegó Maldonado a esa iglesia en Virginia. Y según iba a orar por todos los líderes, nos hicieron pasar al frente, que nos agarráramos de la mano. Yo le dije, Señor, si ese hombre de verdad estás con él y ese hombre es de ti, que me tumbe, pero si no, que no me tumbe.
No, hermanos, que nomás le tocó a la primera y todos se fueron para abajo y todos se fueron para acá. Y yo aquí sosteniendo a los dos que estaban a mi lado. Porque es pura farsa, hermano. Ese hombre es tan déspota. Aún a los ayudantes que trae ahí con él, a chichingles que le andan vendiendo los libros, son igual de déspotas que él. ¿Cuál unción? Es como dijo el pastor, pura emoción. En esa iglesia un día estaba yo encargado de los ujieres, eran como 25 ujieres. Llega una hermana y me dice, hermano, vengo a ponerle una queja, dice, de una ujier. Digo, sí, hermana, ¿quién es ella? La hermana Blanquita, me dice. Dice, mire. Traía un rasguño acá, hermano, así. Digo, ¿qué pasó? Bueno, ya ve que hay unas hermanas que no traen uñas, traen garras, ¿no? Así. Dice, usted sabe, hermano. Dice, a mí cuando me agarra el espíritu, yo no sé ni lo que hago, me dice. Yo me suelto y cierro mis ojos y el espíritu hace conmigo como quiere. No se preocupe. A ver, llamen a la hermana Blanquita. Ya viene la hermana y viene la que estaba encargada de ese grupo de mujeres. Y la hermana venía agüitada, ¿no? Y venía, hermano, discúlpeme, dice, es que... Digo, no, digo, porque ya estamos como Judas, yo no sabía lo que hacía. Digo, no, espérate. Digo, a ver, hermana Blanquita, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire, hermano, dice, que la hermana empezó a dar de vueltas y que no sé qué. Y allá usábamos unas sillas como esas, pero son de las que tienen marco de metal, que terminan con un tapón en las esquinas. Dice, cuando yo vi que la hermana empezó a hacer así, dice, yo me acerqué, pues como para cuidarla, dice, porque en una de esas pasó cerquita, dice, y con esto iba a pegar en la silla, dice, en el filo. Dice, la segunda vez cuando vi que de plano ya iba a dar ahí, dice, yo traté de meterle la mano, dice, pero cuando ella sintió en mi mano, dice, se dio el jalón, dice, y sin querer ahí la rasguñé. Y ok, le digo, hermana, no se preocupe, le digo. Le dije a todos, a los sugieres, para la próxima vez que vean a esta hermana, no la toquen ni se acerquen a cuidarla. Si se va a azotar, que se azote o se pegue donde ella quiera. Y dice la hermana, no, hermano, ¿cómo le puede decir eso a los sugieres? Digo, hermana, por una simple y sencilla razón. Si es el Espíritu de Dios quien la toma, el Espíritu de Dios no la va a lastimar. El Espíritu de Dios la va a cuidar. Pero si es otro espíritu, tenga por seguro que la va a golpear. Así que nadie la vuelva a tocar. ¿Usted cree que se volvió a azotar? ¿Usted cree que se volvió a alocar? ¿Usted cree que volvió a cerrar los ojos? No. La emoción, hermanos. La emoción. Allí en Santa Bárbara, en una iglesia, había una viejita que siempre que terminaba de predicar, la pastora pasaba al frente a que oraran por ella. Y después de que oraban por ella, se dejaba caer para atrás como que según la tocaba el espíritu. Mi cuñada la conoce, mi hermano la conoce o sabe quiénes son. Y siempre era así, hermano. Y un día le falló el ujier. Después que oraron por ella, se tira el salto triple mortal hacia atrás, sin red y cae al suelo. A los días le llega a la pastora una demanda porque se había lastimado la espalda. No es usted, hermano, no se preocupe. No es cierto. ¿Se da cuenta de la emoción? ¿Se da cuenta de la emoción? Pero precisamente mucha gente, hay una palabra, pastor, y viene con lo que usted dice. Hay personas que llega el momento en que ya no escuchan. ¿Se acuerda lo que le dice a Timoteo? Porque muchos amontonarán maestros conforme a su oído, a lo que quieren oír, a su propia concupiscencia. Una vez un predicador, el pastor de esa iglesia, comenzó a decir esto cuando ministraba. Decía, yo desato el poder del Espíritu Santo. Y empezó a orar. A mí me venían y yo una vez le dije, no diga eso, porque eso no es bíblico. No, dice, pero es que la unción, que no sé qué. Ya cuando estaba en tratos con Maldonado para hacer iglesia unida y todo, y yo le dije, no diga eso, le digo, porque eso no se sostiene, no es bíblico. Y no, cada vez así decía, yo desato el poder del Espíritu Santo. Entonces la gente venía conmigo y me decía, oiga, hermano, dice, lo que dice el pastor es bíblico. Le decía yo, no. Entonces, ¿por qué lo dice el pastor?
hermano, ¿lo digo yo? Y dice, no. ¿Quién lo dice? Él. Pues vaya y pregúntele a él. Que se lo enseñe con la Biblia, donde dice que puede desatar el poder del Espíritu Santo. Si él lo dice es por algo, le digo, entonces vaya y que él le explique, pero eso no es bíblico. Y ahí fue donde empezaron los problemas. Con el tiempo esa iglesia cayó y se cerró. Pero bueno, para terminar, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido un perro a recibir a Jefté? No lo hubiera podido sacrificar, porque el perro era inmundo. Salió su hija. Muchos piensan que sí la sacrificó, pero eso no dice la Biblia. Los últimos versículos de ese capítulo dice que la hija le dijo, Padre, dame la oportunidad de ir con mis amigas por 2 meses a llorar mi virginidad. Y luego ella regresó y dice, y nunca conoció varón. O sea, quiere decir que nunca la sacrificó, sino que la muchacha por decisión propia, por el voto que había hecho su padre a Dios, dijo, me quedaré virgen y nunca más me casaré. O nunca me casaré. ¿Mandé? No, el voto nazareo es otra cosa. Ella, para cumplir el voto, la promesa que hizo su papá, ella nunca se casó, pues. Era la única hija que tenía Jefté. Nunca se casó, pero nunca la sacrificó, porque además Dios no acepta sacrificios humanos. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue un sacrificio humano a Dios. Fue un sacrificio humano de Cristo por los pecados de los hombres. Y además, Él era el Cordero aceptado por Dios. Es una gran diferencia. Pero la muchacha nunca se casó y fue la forma de ayudarle a su padre